El día de nuestro primer aniversario de bodas, sufrí un grave accidente automovilístico y me convertí en el hazmerreír de todos, una tonta. Mi esposo, un empresario rico y caritativo, donó más de $1 millón en bienes para mí, con la esperanza de acumular bendiciones y deseando una pronta recuperación. Sin embargo, tras recuperar la claridad mental, me acerqué a él con gran alegría, deseando compartir esta buena noticia. Escuchó la conversación entre él y su secretaria. El señor Eric, su hijo y el hijo de la señorita Audrey tienen 5 años. Aunque la señora lo sepa, no puede cambiar los hechos. ¿Por qué sigues insistiendo en obligarla a tomar la medicina que vuelve loca a la gente? Solo así obedecerá. Vance solo tiene 5 años, no soporta ningún estímulo, y no permitiré que ninguno de los dos corra peligro. Ha sido una tonta toda su vida, y la cuidaré toda la vida, permitiéndole vivir sin preocupaciones, debería estar contenta. Lloro con lágrimas en los ojos, un escalofrío me recorre el corazón. Siempre pensé que después de casarme alcanzaría la felicidad que anhelaba. Pero nunca imaginé que sería una sentencia de muerte. Ya que es así, ya no lo quiero. ¿Tomó su medicina hoy?, preguntó Eric sin emoción. La secretaria que estaba frente a él dudó 2 segundos y luego asintió. La señora pensó que le estaba dando un dulce y se lo comió rápidamente, pero, justo cuando fui a buscar la medicina, el médico dijo que si seguía comiendo así, no habría posibilidad de recuperación en el resto de su vida. Señor Eric, quizás sea mejor no darle más a la señora. No, si se recupera, no podré estar con Vance todos los días. El niño aún es pequeño, no puede perderse el amor de un padre. Mientras hablaba, la frialdad de sus ojos se disipó, reemplazada por una dulzura. Dijo con dulzura: últimamente Audrey ha estado muy apegada a mí, siempre queriendo que esté con ella. Soportó el dolor de dar a luz durante 10 meses por mí, ¿cómo puedo ser un hombre desalmado y abandonarla? El secretario abrió la boca como para decir algo más, pero entonces, con cansancio, se pellizcó el puente de su nariz y dijo: está bien, estoy cansado. Puedes regresar primero. Te contactaré si hay algo. Me quedé en la puerta del estudio mordiéndome el labio inferior con fuerza, con lágrimas arremolinándose en mis ojos ardientes. Pensé que estaría feliz y encantado al saber que había recuperado la consciencia. Fui a buscarlo con muchas esperanzas, deseando compartir esta buena noticia con él desde el primer momento. Pero no esperaba que sus palabras indiferentes fueran como 1000 años de hielo, destrozando al instante todas mis expectativas y mi alegría. Eric, ¿por qué me tratas así? Si ya no me amas, puedes divorciarte. ¿Por qué quieres convertirme en un tonto, atándome a tu lado, permitiendo que otros se burlen de mí, y me hagan un escándalo? Inconscientemente quise entrar corriendo a interrogarlo. Pero al posar mi mano en el pomo de la puerta, sonó un timbre desde el estudio. Entonces Eric contestó el teléfono. Su rostro inexpresivo y atractivo se iluminó con una sonrisa al conectar la llamada, y dijo con dulzura: cariño, papá está en casa. ¿Quieres venir a jugar con mamá? No entendía lo que decían, pero sonrió y lo convenció con paciencia: bueno, hoy papá tiene todo el tiempo para ti, puedes organizarlo como quieras, papá le hará caso a mamá. Al oír la palabra papá, mi corazón se estremeció de repente. Recordé de repente el día que nos mudamos a nuestra nueva casa después de casarnos. En cuanto nos mudamos, Eric había preparado 2 habitaciones para bebés. No entendía por qué estaban dispuestas 2 habitaciones, así que le pregunté confundida. Me pellizcó suavemente la cara, sus ojos sonrientes se reflejaron en mí, y dijo en voz baja: porque en el futuro tendremos un hijo y una hija. El hijo será como yo, protegiendo juntos a nuestra hermosa madre y a nuestra querida hermana, y la hija será como tú, inteligente y adorable. Sin duda criaré a nuestra preciosa hija con lujo. No puede compartir habitación con su hermano, así que les asignaré 2 habitaciones, una para cada uno. Al oír esto, no pude evitar sonreír. ¿Y si en su lugar hay 2 hijos? El rostro de Eric se iluminó con un rastro de desdén y suspiró con impotencia. Enhorabuena, señorita Heidi, de ahora en adelante tendrá 3 guardias para protegerla. En ese momento sus ojos solo contemplaban mi existencia. Su corazón y su mirada estaban llenos de amor por mí. Pero, ¿por qué en tan solo un año, me ha parecido una persona completamente diferente? Tan desconocido, tan aterrador. Lágrimas ardientes cayeron sobre mis manos frías,
trayendo una oleada de calor. Jadeé de dolor con la boca abierta. Las dulces palabras del pasado chocaban con los sonidos del presente, dejándome incapaz de discernir dónde estaba la realidad. Mi figura se tambaleó y justo cuando estaba a punto de caer, me apoyé en la pared con dificultad. Mientras tanto, también se oía ruido proveniente del estudio. Eric colgó el teléfono y salió. Al verme en la puerta, una pizca de culpa y nerviosismo se reflejó en sus ojos. «Heidi, ¿cómo estás aquí?» Mis ojos estaban nublados por las lágrimas, y él frente a mí también se volvió borroso, lo que me dificultaba ver su expresión. Intenté abrir la boca, pero tenía un nudo en la garganta y no podía emitir ningún sonido. Eric vio que estaba particularmente alterada y se puso ansioso. Rápidamente me ayudó y me preguntó con dulzura: «Heidi, ¿tuviste una pesadilla mientras dormías?» «No temas, estoy aquí, nadie puede hacerte daño. Cada vez que me engañan para que tome esa medicina absurda, termino durmiendo todo el día. Al despertar, me convierto en un tonto que solo sabe reír estúpidamente». Tras despertar repentinamente de un sueño, venían llorando a buscarlo. Así que ahora piensa, como siempre, que estoy teniendo una pesadilla. Me apreté la palma con fuerza intentando contener la emoción, y asentí levemente mostrando mi acuerdo con sus palabras. Eric vio que me estaba calmando poco a poco y suspiró aliviado. «Ya eres mayor y aún te dan miedo las pesadillas. Bailar es más valiente que tú, deberías aprender más de él en el futuro». Desde que me volví ingenuo, su hijo y una mujer de afuera siempre vienen a nuestra casa abiertamente. Soy ingenuo, no entiendo nada, y aún así los invito con entusiasmo a jugar. Pensando en lo que pasó durante esa locura, sentí como si una enorme piedra me pesara en el corazón, tan pesada que me dificultaba la respiración. Apreté los labios con fuerza y no dije nada. Eric estaba completamente concentrado en ellos dos, ajeno a mis cambios emocionales. «Heidi, Dance y su mamá vienen a cenar pronto. Ve a prepararles las pantuflas», dijo con un tono como si estuviera persuadiendo a un niño, como siempre. Sentí un escalofrío en el corazón. Se aprovechó de mi insensatez, sabiendo que no entendía nada, y siempre me convenció para que fuera niñera gratuita para él y su madre. Tienen sed y quieren que les eche agua. El suelo está sucio, así que quieren que lo barra y lo friegue. Incluso cuando entran, tengo que llevarles personalmente las pantuflas para recibirlos. Al ver el rostro familiar y desconocido que tenía delante, las emociones que por fin había logrado calmar volvieron a aflorar. Estaba a punto de negarme cuando la voz autoritaria de Dance llegó desde el otro lado de la puerta. «¿Dónde están mis pantuflas? Heidi, tráemelas rápido o haré que mi padre te mate». Escuché sus palabras sin reaccionar. Me giré para mirar a Eric, queriendo ver su reacción. Pero descubrí que me miraba fijamente con los ojos llenos de disgusto. «¿No oíste lo que dijo Dance? Date prisa y llévaselo». Apreté las palmas con fuerza sin moverme, observándolo en silencio. Dance no pudo esperar mi respuesta y entró corriendo. Al verme de pie en la puerta con la carita hinchada de ira, agarró un par de pantuflas del zapatero y me las lanzó con fiereza. Gritó fuerte: «Heidi, ¿estás sorda? Mi papá te provee de comida y ropa, ¿y así es como tratas a su hijo? ¿Crees que puedo hacer que mi papá te eche?» Eric frunció el ceño ligeramente y le lanzó una mirada de advertencia. «Dance, ¿quién te enseñó a hablar así?» Al oír su reproche, Audrey entró apresuradamente, jaló a Dance frente a él y lo miró con un puchero, diciendo: «Eric, no hables tan alto. ¿Y si asustas al niño?» Diciendo esto, volvió su mirada hacia mí y dijo sin disculparse: «Lo siento, Heidi, el niño todavía es pequeño y no entiende. Ya eres adulta, así que no te lo tomes a pecho». En sus ojos no había ni rastro de disculpa, sino más bien una sensación de provocación y orgullo. Porque sabía que la ira de Eric era solo una fachada, no les haría nada, ni a madre ni a hijo. Efectivamente, en cuanto terminó de hablar, Eric dijo: «Heidi, ya que Audrey ha dicho eso, no deberías enfadarte más con Dance. Llévalo a divertirse un poco, tengo algo que hablar con Audrey». Dicho esto, sin esperar mi respuesta, tomó a Audrey y subió las escaleras. Audrey lo siguió alegremente, rodeándolo juguetonamente con su brazo, y dijo en voz baja: «Hoy usé especialmente las medias que te gustan». Eric lo oyó y se le quebró la respiración. Aparentemente parecía tranquilo y sereno,
pero aceleró el paso considerablemente. Incluso antes de entrar en la habitación, se oyeron suaves gemidos desde la escalera. Eric, sé amable, vuelve a la habitación o Heidi lo verá. Eric respiró agitadamente perdiendo ya su calma habitual, y murmuró, no le hagas caso, es una tonta, no entiende de estas cosas. Observé la deslumbrante escena ante mí con ojos fríos, con el corazón encogido como si se hubiera derrumbado en una bodega de hielo. Eric, ¿de verdad no puedes soportar este corto tramo de camino? Mientras sus voces se apagaban, levanté el pie para seguirlo, pero Vance me detuvo. Dijo en voz alta y con tono autoritario, date prisa y acuéstate, quiero jugar a los caballos. Me quedé quieto con ganas de quitarme de encima al niño que tenía delante, que se parecía en un 80% a Eric. Vance vio que no me movía y furioso, agarró el vaso de agua de la mesa de centro para lanzármelo. ¿No me oyes cuando te hablo? Date prisa y acuéstate. Me lanzó y me pateó a la vez. Sentí un dolor intenso en la pantorrilla y retrocedí un paso, incómoda. Inesperadamente levantó la pierna para patearme, tropezó y cayó al suelo, golpeándose la cabeza con fuerza contra el sofá cercano. Al instante siguiente un grito desgarrador resonó en mis oídos. Me duele mucho, papá, sálvame, Heidi me va a matar. Me quedé allí aturdida, incapaz de reaccionar por un momento. Vance cayó con fuerza, con la frente raspada sangrando. Reaccioné e instintivamente quise agarrar un pañuelo para limpiarle. Inesperadamente una fuerza enorme me golpeó y alguien me empujó violentamente. Antes de que pudiera reaccionar, una bofetada descontrolada me impactó en la cara. Me zumbaba el oído derecho y sufrí un breve instante de sordera. Cuando me recuperé y miré al frente, Eric me miraba con furia, apretando los dientes y diciendo, Heidi, tus pensamientos son tan crueles que ni siquiera perdonas a un niño. No tengo. Antes de que pudiera terminar, Audrey, abrazando a Vance, se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo con lástima, Heidi, si tienes alguna queja contra mí, ven a por mí. Vance es tan joven, ¿cómo puedes desquitarte con él? Si no te gusta que estemos aquí, no volveremos. Eric la miró con ojos llenos de lástima y dolor. Le dio unas palmaditas suaves en el hombro y le ofreció algunas palabras de consuelo. Ella me miró con frialdad de nuevo y me ordenó, Heidi, discúlpate. Con esas palabras Vance dejó de llorar y entre lágrimas, exclamó con voz entrecortada, quiero que se disculpe de rodillas. Nuestra maestra dijo que disculparse de rodillas demuestra más sinceridad. Entonces que se arrodille y se disculpe. Las palabras de Vance no me conmovieron, pero las de Eric me abrieron los ojos de par en par. Antes no soportaba que sufriera ni la más mínima ofensa. Aunque solo tuviera 2000 yuanes, me daría 1009 para comprarme un collar que me gustara. Dijo, yo puedo soportar las dificultades pero tú no. Si otros las tienen, tú también debes tenerlas. Cuando me gradué de la universidad y comencé mis prácticas, un cliente intentó complicarme la vida dándome la llave de su habitación. Entró al club solo, blandiendo un palo de madera, enzarzándose en una pelea feroz. Tenía el cuerpo cubierto de heridas, los ojos hinchados y rojos por la paliza, llenos de sangre, pero yo no sufrí ningún daño. Después de salir corriendo del club conmigo me abrazó con fuerza, asustado, llorando y diciendo, por suerte, llegué a tiempo, si no, te habría perdido, Heidi. ¿Cómo viviría sin ti? Y ahora, ¿quién dijo que no podía vivir sin mí? Me trata con frialdad por culpa de otra mujer y su hijo. ¿Cuándo se volvió tan ridículo el supuesto amor y cariño? No pude evitar soltar una risa fría y apreté los dientes, diciendo, ¿no fui yo? ¿Por qué debería disculparme? El rostro de Eric se ensombreció por completo y se acercó a mí, tomándome de la mano y arrastrándome hacia el oscuro almacén del primer piso. Dijo fríamente, cuando te des cuenta de tu error, te dejaré salir. Miré el entorno oscuro y sin luz que había detrás de mí, y mi rostro palideció al instante. Instintivamente agarré su ropa y temblando dije, Eric, no puedes tratarme así. Cuando tenía 5 años me secuestraron y me encerraron en un almacén oscuro y húmedo durante medio mes. Tras ser rescatada, desarrollé claustrofobia. Él sabe claramente que tengo miedo de estar en un entorno oscuro y opresivo, pero aún así me obliga a admitir algo que nunca he hecho. Soltar. La frialdad en los ojos de Eric era todo lo que quedaba mientras me empujaba con decisión. Grité asustada, Eric, abre la puerta.
No quiero quedarme aquí. La resistencia y el miedo me asaltaron a la vez. Temblaba por todas partes, mirando con impotencia a mi alrededor en la oscuridad absoluta. En un instante de lucidez, recordé los acontecimientos ocurridos durante ese periodo de locura. Hace medio mes, Vance se cayó al estanque mientras jugaba en el agua, y tras ser rescatado, insistió en que yo lo había empujado. Eric creyó sus palabras y me encerró fríamente en el trastero, diciendo, «Te dejaré salir cuando te des cuenta de tu error». Cerró la puerta y se fue, ignorando por completo mis gritos y forcejeos. Poco después, llegaron Vance y Audrey, mirándome con orgullo mientras les rogaba como un perro. Audrey me miró desde arriba y dijo, «Eddie, ¿qué importa que vengas de buena familia? Si no logras conquistar el corazón de Eric, lo pierdes todo. Sigue siendo ingenua el resto de tu vida, viendo cómo mi hijo y yo te lo arrebatamos poco a poco». Vance la miró con desdén y dijo, «Eric es mi padre, nadie puede arrebatármelo. Una mujer como tú no lo merece. Mamá, sería mejor que muriera aquí, para que pudiéramos volver a casa». Audrey le tocó la cabeza, me lanzó una mirada de disgusto y apretó los dientes, diciendo, «Debería haber muerto hace mucho tiempo». ¿Quién habría pensado que tenía tanta suerte sobreviviendo a un accidente de coche tan terrible y volviéndose tan idiota? Si lo hubiera sabido, habría contratado a alguien para que la cuidara por completo. Pensando en esto, un escalofrío me recorrió la espalda. Mi accidente de coche no fue un accidente. Audrey lo planeó deliberadamente. Tragué saliva con dificultad, intentando calmarme, apoyándome en la pared mientras caminaba despacio. Recuerdo que cuando me mudé guardé un teléfono de repuesto en el trastero. Si nada ha cambiado, debería seguir aquí. Busqué a tientas lentamente en la oscuridad. Por suerte, después de un rato encontré mi teléfono entre un montón de cosas tiradas. Se me llenaron los ojos de lágrimas y la mano que lo sostenía temblaba de impotencia. Marqué con decisión el número que llevaba grabado en el corazón. Tras unos segundos de pitido, la persona al otro lado contestó. Reprimí la agitación que sentía y dije ahogadamente, «Papá, quiero irme a casa». Al oír mi voz, mi padre se sobresaltó de repente sin poder ocultar su alegría. «Cariño, ya has recobrado el sentido. Papá vendrá a buscarte enseguida». Sin esperar a que le diera más detalles, condujo emocionado a buscarme. Al ver la marca de la bofetada en mi cara, el dolor y la ira brillaron en sus ojos. Pero no preguntó nada, simplemente dijo con voz entrecortada, «Papá está aquí, papá te llevará a casa». No se demoró y me llevó directamente. En cuanto subió al coche fue como si hubiera tomado una decisión, y fingió alegría al preguntar, «Eddie, si te vas conmigo, ¿te arrepentirás?». Levanté la mano para secarme las lágrimas, recordando todo lo que había pasado antes, y negué con la cabeza. «No me arrepentiré, vámonos». Eric fue la persona con la que ansiaba casarme. Pero ahora ya no es digno de mi amor. Por otro lado, Eric llevó al niño al hospital para que lo examinaran. Tras descubrir que no había heridas graves, finalmente se sintió aliviado. Audrey abrazó al niño observando sus heridas con dolor, y contuvo las lágrimas mientras decía, «Esta vez todos estábamos en casa, y ella fue tan despiadada. No puedo ni pensar en lo que le habría pasado a Vance si no hubiéramos estado aquí». Vance hizo pucheros y fingió obedecer, «Mami, no llores. Vance está bien. Mientras la tía Eddie esté contenta y no moleste a papá, Vance puede hacer lo que quiera». Al ver la comprensión de la madre y el hijo, la insatisfacción de Eric con Eddie se acentuó. Inmediatamente sacó su teléfono y llamó a la criada, diciéndole con voz grave, «Cuida de Eddie por mí, y nadie puede darle comida sin mi permiso». En cuanto terminó de hablar, la niñera se quedó paralizada y tartamudeó, «El padre de la señora acaba de pasar y se la llevó». Eric frunció el ceño. «¿Cómo pudo venir aquí de repente?». «No sé, la señora no se llevó nada al irse». «Señor Eric, ¿debería ir a buscarla?». Se burló con desdén. «No hace falta, no puede prescindir de mí ahora mismo, volverá obedientemente al anochecer». La única persona en la que Eddie confía después de su insensatez es él, vaya donde vaya, ella lo sigue en silencio. Así que está seguro de que Eddie no puede vivir sin él. Pero hasta esa noche no había visto a Eddie. Eric recordó lo que había dicho la niñera y sintió un nudo en el corazón, con un inexplicable presentimiento. Volvió a preguntar,
cuando Heidi se fue hoy, ¿de verdad se fue con las manos vacías? No se llevó el teléfono. La niñera asintió con precisión. El señor Wilson se llevó a la señora en cuanto llegó, realmente no tenía nada en las manos. Al oír esto, la inquietud de Eric se agravó. Sacó su teléfono para llamar al padre de Heidi. Sin embargo, la respuesta que recibió fue una voz femenina fría y mecánica. Siguió llamando sin descanso, pero la voz que le respondía nunca era la que él quería oír. Justo cuando estaba a punto de ir a su casa a buscarla, Audrey entró con la niña. Eric, ¿a dónde vas tan tarde? Vance dijo que le duele un poco la cabeza e insiste en que te quedes con él a dormir. ¿Puedes quedarte con él una noche? Audrey bajó el tono y le habló suavemente. Su postura sumisa era desgarradora. Pensando en lo que Heidi hizo hoy, Eric descartó al instante la idea de ir a buscarla y asintió, bueno, lo llevaré arriba. Vance vitoreó alegremente gritando, los otros niños tienen a sus mamás y papás con ellos cuando duermen. Quiero que mis papás también estén conmigo. Eric no pudo negarse y aceptó a regañadientes. Regresé a casa y mi papá preparó personalmente una mesa llena de mis platos favoritos. Me senté a la mesa del comedor, saboreando continuamente ese sabor familiar que había perdido hacía tanto tiempo. Pero por mucho que intentara reprimir las emociones que me abrumaban, las lágrimas seguían cayendo, deslizándose por mis labios, mezclando la comida con amargura. Cuando era un ingenuo, me gustaba seguir a Eric a todas partes. Incluso cuando venía mi padre, solo lo miraba a él. Papá no quería molestar a Eric, así que siempre iba y venía con prisa. Nunca me miraba. Ahora giraba la cabeza con calma para secarse el rabillo del ojo, respiraba hondo y decía, Heidi, ya que no has sido feliz en la familia Hua, entonces vuelve a casa, papá puede cuidarte. Al oír esto, las lágrimas me corrieron por la cara al ver ese rostro cada vez más curtido, con una punzada de amargura en el corazón. De acuerdo, nunca más te dejaré. Al ver que mis emociones se calmaban poco a poco, finalmente empezó a preguntarme qué había pasado hoy. Sabía que no podía guardar el secreto, así que simplemente lo dije todo. Al oír lo que dije, mi padre se puso rojo de ira. Golpeó la mesa y gritó, ¿cómo se atreve a tratarte así? ¿Acaso ha olvidado quién lo hizo ser quien es hoy? El año en que Eric se graduó de la universidad, solo tenía 500 yuanes, e incluso alquilar un apartamento decente era un lujo. Mi padre conoce su situación y me ha aconsejado innumerables veces, si puedes ayudarlo a empezar de cero, ¿puede garantizar que siempre te será fiel cuando se haga rico? En esta vida, lo más inestable es la naturaleza humana. En ese momento no le di importancia, creyendo que mientras él estuviera a mi lado, lo tendría todo. No me importaba cuánto sufrí ni cuántas lágrimas derramé. Solo sabía que estar con él me hacía muy feliz. Pero los años que han pasado me dicen que lo que mi papá dijo entonces era totalmente cierto. Fue mi insensatez la que me llevó a perder la sinceridad de mi corazón. Mirando hacia atrás, si Eric no hubiera contado con el apoyo de mi padre, no habría podido sobrevivir en esta sociedad de la supervivencia del más apto. Calmé mis emociones y dije con ligereza, ya que ya no necesita nuestra ayuda, recuperémosla. Porque lo amaba, pude allanarle el camino sin pensar en el precio. Ahora que ya no lo amo, me da igual lo que le pase. De acuerdo. Una vez que me encargue de los asuntos de la empresa, te llevaré al extranjero. Tu madre y tu hermano esperan que nos reunamos con ellos en el extranjero. Mi familia emigró al extranjero hace mucho tiempo, y mi padre solo regresa cuando tiene negocios en el país. Me considero afortunado, cuando lo llamé acababa de llegar. Le respondí con un buen saludo, y entonces mi padre empezó a buscarme alojamiento. En esos 2 años de locura a menudo pasaba hambre y no podía dormir bien, y mi cuerpo quedó gravemente demacrado. Papá me compadeció y contrató a un nutricionista, quien me prepara varias comidas nutritivas durante todo el día. Estoy descansando en casa tranquila. Eric se ha vuelto cada día más irritable. Desde que me fui, su empresa ha empezado a tener varios problemas. Los proveedores que colaboraban con él terminaron su relación o inflaron maliciosamente el precio de mercado, nadie estaba dispuesto a trabajar con él sinceramente. Eric supuso que era el padre de Heidi quien manipulaba las cosas entre bastidores, comprando regalos caros para ir a hablar con él.
Sin embargo, se enteró de que la familia Su se había mudado hacía mucho tiempo de esta zona residencial. En ese momento se quedó atónito ante la entrada familiar, sin poder creerlo, mientras preguntaba: ¿Estás seguro de que la familia Su se ha mudado? Es evidente que aún vivían aquí cuando mi suegro regresó el mes pasado. Sí, el señor Wilson se mudó ayer y también vendió la casa. ¿Eres su yerno y ni siquiera lo sabías? El guardia de la villa chasqueó la lengua repetidamente, con los ojos llenos de duda mientras lo miraba. En ese momento estaba demasiado nervioso como para pensar en las dudas que reflejaban sus ojos, y el pánico inexplicable en su corazón le dificultaba la respiración. No solo no podía contactar con Eddie, sino que tampoco podía encontrarlo. Las cosas se le habían escapado de las manos, dejándolo bastante inquieto. Murmuró aturdido: Eddie se ha vuelto tonta, no puede vivir sin mí. ¿Cómo pudo irse con su padre? El guardia no pudo evitar preguntarse: ¿cuándo se volvió tonta la señorita Eddie? Está perfectamente bien. Cuando la ayudé a mover su equipaje ayer, fue muy amable y nos dio las gracias. Eso es todo. Todavía conservo las galletas que hizo a mano, están muy ricas. Sacó la cajita de regalo que Eddie le había dado al irse. Eric observó el familiar envoltorio que tenía delante. De repente, el corazón le dio un vuelco y rápidamente se lo arrebató de la mano para examinarlo detenidamente. Al ver las formas de animales de las galletitas, palideció de repente. La mano de Eric temblaba incontrolablemente mientras sostenía la caja de regalo, con la mirada llena de incredulidad. Imposible, ¿cómo podría recuperar el conocimiento? Claramente se había tomado la medicina, ¿cómo pudo pasar esto? No creía que hubiera recuperado el sentido. Tiró la galleta y se dirigió apresuradamente al hospital. Encontró a mi médico de cabecera y le habló de mi estado. El médico dijo que, lógicamente, la medicación que le receté no debería tener ningún efecto. Mientras la señorita Eddie no haya sido sometida a ciertos estímulos, es imposible que recupere la consciencia. Señor Eric, ¿le hizo algo? Al oír esto, recordó de repente que Eddie le tenía miedo a la oscuridad. En los últimos días, Vance había estado viniendo a la casa cada vez con más frecuencia, y el tiempo que pasaba encerrada en el trastero reflexionando también había aumentado gradualmente. No puede ser por esto, no. Es imposible, no puede recuperarse. Eric aún no lo creía y comenzó a ampliar la búsqueda de Eddie. Incluso acudió a la empresa de la familia Sue. Pero aún era demasiado tarde. Los directivos de la empresa ya habían sido reemplazados por agentes profesionales. El padre de Eddie había delegado todos los asuntos domésticos de la empresa en manos de agentes profesionales. En ese momento se dio cuenta de que Eddie realmente lo había abandonado. Eric buscó afuera todo el día y no regresó a casa hasta las 10 de la noche, arrastrando su cuerpo exhausto. En cuanto entró en la casa, vio a Vance pisando la muñeca favorita de Eddie. Temblando de ira, se acercó y lo empujó a un lado, recogiendo con cuidado la muñeca que había sido pisoteada y ennegrecida, y lo regañó furioso: ¿Quién te dio permiso para tocar sus cosas? ¿Tienes algún problema? ¿Quién te enseñó a meterte en casa ajena? Su repentina reprimenda sobresaltó a Vance, haciéndole estremecer. Audrey oyó el ruido y salió, desconsolada, abrazándolo. Eric, ¿qué haces? Vance aún es joven. ¿No puedes hablarle con propiedad? ¿Y si lo asustas? La voz que antes le alegraba ahora sonaba absolutamente detestable. Eric no pudo ocultar las emociones que lo embargaban y, con rostro severo, apretó los dientes y dijo: llévenlo y váyanse. De ahora en adelante no puedes entrar aquí sin mi permiso. ¿Qué? Audrey no podía creer lo que oía. Su rostro alternaba entre pálido y sonrojado, esforzándose por sonreír mientras decía: Eric, ¿de qué estás hablando? ¿No dijiste que este es nuestro hogar y que podemos quedarnos todo el tiempo que queramos? Lárgate de aquí. El rostro de Eric estaba sombrío, su pecho agitado por la ira, y no pudo evitar agarrar la muñeca con más fuerza. Pero pronto se dio cuenta de que esta era la muñeca favorita de Eddie, y la fuerza en sus manos disminuyó sutilmente. Recogió la muñeca sucia y la limpió con cuidado, murmurando para sí mismo: esta es la muñeca favorita de Eddie, la lleva consigo a todas partes. ¿Por qué de repente ya no la quería? Esta muñeca era algo que Eric había agarrado de la máquina de garras en su primera cita. Aunque era barato, le encantaba y lo ponía junto a su cama después de traerlo a casa,
abrazándolo cada noche para dormir. Durante ese periodo de enamoramiento, lo tenía cerca, llevándolo consigo a todas partes. Si tanto le gustaba, ¿cómo podía decir que ya no lo quería? Audrey oyó sus palabras con claridad y furiosa, replicó, Heidi ya se fue, ¿qué más quieres de ella? Cuando estaba aquí, dejaste que nuestro hijo y yo viniéramos contigo, ¿no es eso solo una forma de ahuyentarla? Ahora que se ha ido, ¿con qué más no estás satisfecho? Los ojos de Eric se enrojecieron de ira ante sus palabras. Apretó los puños y los dientes diciendo, cállate. Nunca quise alejarla. Si no fuera porque apareciste de repente con un niño, ¿cómo podría tratarla así? Si no fuera por el accidente de coche de Heidi que la dejó en ridículo, ¿cómo pudo aparecer de repente con un niño, provocándole un momento de debilidad? Hizo que su Heidi fuera ridícula durante 4 años, soportando las burlas de los demás. La hizo sentir tan insegura que ni siquiera se atrevió a salir. Todo esto es culpa suya. Pensando en ello, cerró los ojos con dolor y se preguntó ¿por qué lo diste a luz? ¿Por qué lo trajiste ante mí? Ya que insististe en darlo a luz, no debiste haberlo traído ante mí. El rostro de Audrey se puso rojo de ira ante su interrogatorio, y replicó, ¿y tú qué? ¿Por qué pierdes la compostura en cuanto aparezco? Tú eras quien debía entregar a Heidi por el bien de madre e hijo, así que ¿por qué todo termina siendo culpa nuestra? El interrogatorio de Audrey tocó el torbellino interior que él no se atrevía a afrontar, y había un atisbo de evasión en la mirada de Eric mientras subía corriendo las escaleras, tropezando y desorientado, incapaz de afrontar la realidad. Cuando Heidi se fue no se llevó nada, la habitación permaneció igual que cuando se fue, solo que ahora ya no conservaba el aroma familiar de su presencia. Al contemplar el entorno familiar pero desconocido que tenía ante sí, los ojos de Eric se llenaron de confusión. Se dejó caer lentamente al suelo, gritando con impotencia, «Heidi, ¿dónde estás? Te extraño mucho, ¿volverás?» Eric no dejó de buscar a Heidi y empezó a intentar contactar a todos sus familiares. Pero ya lo sabían todo y habían cambiado sus datos de contacto antes de que él hiciera la llamada. Todas las llamadas resultaron ser a números desconectados. Cuando oí a mi padre decir que me buscaba, contacté con la asistente de la secretaria de Eric. Esa chica es menor que yo, fui yo quien la presentó a la familia Hua. La llamé y, al oír mi voz, abrió los ojos de par en par, sorprendida, temblando de emoción y alivio, y dijo, «Hermana Heidi, ¿estás mejor?» Tarareé suavemente en respuesta, y entonces oí un sollozo de alegría al otro lado del teléfono. Lo sabía, la gente buena tiene su propia protección del cielo, el cielo no te tratará tan mal, que bien. Al oír la alegría en sus palabras, sentí un inmenso alivio. Tras intercambiar algunas palabras amables con ella, fui directo al tema. Pídele que me haga un favor y consiga el acuerdo de divorcio para que Eric lo firme. Sus palabras la desconcertaron y preguntó confundida, «Hermana Heidi, ¿no es muy buena tu relación con el señor Eric? Incluso ocuparon el primer puesto en la lista de parejas modelo hace poco». Menuda pareja modelo. Todo es falso. Sé que si quiero que me ayude, tengo que contarle toda la verdad. Así que le conté todo lo que había pasado recientemente y le supliqué con sinceridad, Eric y yo ya no podemos seguir juntos, él tiene una nueva amante y un hijo, y ya no hay futuro para nosotros. Ella me escuchó terminar de hablar y se puso furiosa. Pensé que su relación era genial, e incluso hice que mi novio aprendiera de la forma en que el señor Eric te trataba. No esperaba que fuera así. Hermana Heidi, no se preocupe, yo me encargo. Me ayudaste antes y ahora me toca a mí ayudarte. Ella fue muy astuta y me entregó el acuerdo de divorcio junto con el contrato. En ese momento Eric estaba ocupado contactando gente para encontrarme y no leyó el contrato con atención, simplemente lo firmó apresuradamente. Tras obtener su firma, me envió el acuerdo por correo de inmediato. Al darme la información de entrega no olvidó consolarme, hermana Heidi, sin duda prosperarás en el futuro. Te deseo un futuro brillante y que todos tus deseos se cumplan. Le di las gracias sinceramente. Después contacté con un abogado de divorcios para que se encargara de los trámites. Vance ya tiene 5 años y es fácil comprobar su relación con Eric. El abogado de divorcios empezó a gestionar el caso en cuanto lo aceptaron. Fue entonces cuando me di cuenta de que cuando Vance tenía 1 año, Eric ya había revisado el acuerdo de adopción.
Quiere adoptar a Vance en mi nombre convirtiéndolo en mi hijo. Quizás Audrey no esté dispuesta y este asunto no se haya resuelto hasta ahora. Al oír esto sentí un escalofrío. No soportaba pensar que si Audrey hubiera aceptado su propuesta, Vance ya habría regresado con la familia Hua con estilo mientras yo estaba absorto en mis tonterías. Reprimí la ira y dejé que el abogado continuara con el seguimiento. Al mismo tiempo, también estaba investigando el incidente de mi accidente de coche. Audrey probablemente pensó que era una tontería, creyendo que nadie investigaría lo ocurrido entonces. Al ocuparse de los asuntos posteriores, no fue muy cuidadosa, y enseguida me di cuenta de las pistas. Reuní las pruebas y llamé directamente a la policía. Al mismo tiempo, Audrey le estaba preparando la comida a Vance en casa. Vance, llama a tu papá para que baje a cenar, o se enfriará la comida. Vance respondió con un buen saludo. Justo cuando estaba a punto de subir a llamarlo, lo vio bajar lentamente. Sus grandes ojos se iluminaron al instante y, obedientemente, gritó, «Papá». Pero ahora no recibió la cálida respuesta de antes, sino que lo oyó decir, «Compré boletos de avión para que tú y tu madre viajen al extranjero. Saldrás de aquí esta tarde y te enviaré regularmente los gastos de manutención. No puedes volver». Audrey palideció y lo que llevaba en la mano cayó al suelo con un golpe sordo. «Eric, ¿de verdad vas a ser tan cruel con nosotros?». En cuanto terminó de hablar, la criada entró corriendo desde afuera, gritando, «Señor Eric, ¿qué grave es esto?». La policía está en la casa, diciendo que la señorita Audrey es sospechosa de homicidio doloso. Hola, somos la policía. Alguien denunció a la señorita Audrey por contratar a un sicario con evidencia de su nombre real. Las pruebas son concluyentes, así que por favor, acompáñenos. La aparición de la policía hizo que Eric se alarmara, e instintivamente preguntó, ¿a quién contrató para matar? Señorita Heidi, tras la investigación, descubrimos que su accidente de coche de hace 5 años no fue un accidente sino intencional. Al oír esto, la incredulidad y la ira se apoderaron de los ojos de Eric. Audrey temblaba por completo, jamás imaginó que Heidi recuperaría el sentido, ni que la policía descubriría la verdad. Observó la expresión de Eric e intentó jalarlo con cautela, pero antes de que pudiera tocarlo, la apartaron. Estaba asustada, llorando y suplicando, «Eric, tienes que salvarme. Solo hice esto para reunir a nuestra familia de 3. Heidi no está muerta, ¿verdad? Por favor, ayúdame a suplicarle para que no me ataque, ¿de acuerdo? Perra asquerosa». Eric ya no tenía la ternura que una vez le mostró, solo quedaba odio en sus ojos. «¿Cómo te atreves a tocar a Heidi? ¿Tienes idea de lo importante que es para mí? ¿Cómo pudiste hacerle esto?». Aulló con lágrimas brotando de sus ojos enrojecidos. Le costó contenerse y la abofeteó. «Audrey, una persona tan cruel como tú merece morir y ser una insensata. No es mi Heidi». Después de abofetearlo, seguía sintiendo que no era suficiente. Justo cuando iba a hacer otro movimiento, alguien lo detuvo. Poco después se llevaron a Audrey, dejando solo a Eric, desconsolado, y a Vance que lloraba y gritaba, en casa. La expresión de Eric se ensombreció al mirar al niño que tenía delante, que se parecía un poco a él, y su corazón se apagó poco a poco. Al cabo de un rato sacó su teléfono y llamó a su secretaria, diciéndole con voz ronca, «Ven y envía a este niño al extranjero, no quiero volver a verlo en mi vida». Vance estaba asustado, temía que Eric ya no lo quisiera. Se aferró con desesperación a su muslo, negándose a soltarlo, gritando, «Papá, por favor, no me abandones. Seré bueno y te escucharé de ahora en adelante». Eric escuchó su voz, una respuesta desgarradora, «No me llames papá. Solo el hijo de Heidi y yo puede llamarme papá. Eres un error que no debería existir. Fuera de aquí». De repente se quitó a Vance de encima y salió a trompicones. Se arrepintió, no debería haberse emborrachado y mezclado con otros afuera, y definitivamente no debería haberle dado a Audrey la oportunidad de tener un hijo. Si él no se hubiera emborrachado y dejado que ella se aprovechara de él, Vance no existiría. Sin Vance ella no habría hecho nada para lastimar a Heidi, y así alcanzar el poder. Heidi no se habría convertido en la tonta de la que se burlaban los demás. Todo esto era culpa suya, merecía morir.
Eric corría desbocado, llorando, y los transeúntes lo consideraban un loco, manteniéndose instintivamente a 3 metros de él, temiendo que les hiciera daño accidentalmente. Para cuando me enteré de este asunto, ya se había interpuesto una demanda de divorcio. El abogado de divorcio me dijo que Eric había dicho que solo aceptaría el divorcio si me veía. A regañadientes, no tuve más remedio que llamarlo y programar personalmente una cita para tramitar el certificado de divorcio. Eric respondió a mi llamada, con la voz llena de alegría por haber recuperado algo perdido, gritando: «Heidi, mi Heidi, ¿volverás conmigo?» «Lo siento, Heidi, no volveré a hacerte daño». «¿Volverás?» «Dejaré que me pegues hasta que te sientas mejor». Me quedé callado y no dije nada. Pero oí el sonido de él dándose una bofetada mientras hablaba. Espiándome por haberme golpeado antes. No me conmovió, solo pregunté: ¿en qué estabas pensando cuando me diste la droga de la estupidez? Eric se quedó callado porque en ese momento solo pensaba que mientras yo fuera una tonta, no podría dejarlo. Por mucho que él y Audrey se divirtieran afuera, teniendo hijos, aún podía verme al llegar a casa, estaba seguro de que no lo dejaría. En el fondo de mi corazón, sabía la respuesta, y no esperaba que respondiera. Con un suspiro dije: dejémoslo así. Por el bien de nuestros sentimientos pasados, déjame ir. Al final, Eric aceptó el divorcio. Porque ya no tenía motivos para seguir quedándome. El día que tramitaba mi certificado de divorcio, recibí un regalo enorme. Eric me transfirió todos sus bienes. No me negué, al fin y al cabo, eso es lo que me debe. Pero después de eso, nunca nos volvimos a ver. Al igual que cuando no nos conocimos, nos convertimos en extraños el uno para el otro, cada uno buscando sus propios placeres. La historia termina.